temperature. Bienvenido a Insano Podcast. Insano Podcast. El podcast en el que se analiza con información, datos, entrevistas y dramatizaciones un tema desde la perspectiva del horror y lo insano, y su papel en la cultura pop, en el cine, en la historia y en la música rock y metal. Esto es Insano Podcast. Insano Podcast. Es un horror que sea nuestro oyente. Sea bienvenido a un episodio más de Insano Podcast. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. A usted, fiel oyente. Dándole las gracias a Héctor Gómez, Valerie Bryce, Javier Valdelomar y Carla Mora por haber participado en el episodio anterior sobre hoteles de terror. Es un horror que siga episodio tras episodio en sintonía y esparciendo el contenido creado. Hoy volveremos a tiempos de infancia, donde éramos más perceptibles a sustos y que se nos aumentaban los miedos con lugares, juguetes, artefactos y demás. Se recomienda discreción con los temas hablados en este episodio y no incitamos a la práctica. Sea bienvenido al episodio 7. Vamos a jugar, no seas llorón, no nos va a pasar nada, es un juego. De verdad, pero es mejor no usar esa tabla. Tengo mucho miedo. Dame las manos y colócalas encima. No haré las preguntas, es solo un juego. ¿Hay alguien aquí? ¿Cuál es tu nombre? Danos una señal. Mejor no juguemos con eso. Si alguna vez probaste o quisiste jugar estos juegos malditos y te sucedió algún evento o experiencia paranormal, es momento de recordarla, pero nunca más revivirla. Juegos malditos. Insano Podcast. El día de hoy nos sumergimos en los orígenes históricos y culturales de los llamados juegos malditos. ¿Alguna vez se han preguntado de dónde vienen estos juegos y por qué han capturado nuestra imaginación? Para entender estos juegos malditos, debemos remontarnos a los tiempos antiguos, donde los rituales y las prácticas espirituales eran fundamentales en la vida diaria. En civilizaciones como la egipcia, la griega y la romana, los rituales de invocación de espíritus y dioses eran comunes. Estos rituales, aunque no siempre relacionados con lo que hoy llamamos satanismo, sentaron las bases para prácticas más oscuras y secretas. En muchas culturas, los chamanes y sacerdotes realizaban rituales para comunicarse con el más allá, buscar orientación o protección. Estos rituales, a menudo, involucraban el uso de objetos sagrados, símbolos y fórmulas mágicas. Con el tiempo, algunas de estas prácticas se transformaron en juegos o actividades que buscaban invocar entidades del otro mundo.
Insano Podcast. Durante la Edad Media, Europa experimentó un periodo de intensa preocupación por la brujería y la demonología. La Iglesia Católica jugó un papel crucial en demonizar prácticas paganas y rituales antiguos, considerando los actos de herejía y adoración al diablo. Este periodo vio el surgimiento de textos como el Malleus Maleficarum, que detalla cómo identificar y combatir la brujería. En este contexto surgieron muchos de los juegos y rituales que hoy asociamos con lo satánico. La creencia en la posibilidad de invocar al diablo o a los demonios se convirtió en una realidad temida y fascinante. Los juegos de invocación, en los que se intentaba contactar con espíritus malignos, comenzaron a tomar forma, utilizando elementos como espejos, círculos mágicos y conjuros. En el siglo XIX, el movimiento espiritista ganó popularidad, especialmente en Europa y América del Norte. Los tableros Ouija, que se comercializaron por primera vez en 1890, se convirtieron en una herramienta popular para intentar comunicarse con los muertos. Aunque no se crearon inicialmente con una intención satánica, la Ouija se asoció rápidamente con lo paranormal y lo oscuro. El espiritismo, con su enfoque en la comunicación con el más allá, popularizó la idea de que era posible interactuar con espíritus tanto benévolos como malévolos. Esto abrió la puerta a una nueva ola de juegos y prácticas que buscaban explorar y desafiar los límites entre el mundo de los vivos y los muertos. En el siglo XX y XXI, la cultura popular ha jugado un papel crucial en perpetuar y transformar la percepción de los juegos malditos. Películas, libros y programas de televisión han explotado estos temas, creando una fascinación y un miedo duradero hacia estos juegos. Juegos como Bloody Mary y el juego de medianoche han surgido en este contexto, mezclando antiguos rituales con nuevas leyendas urbanas. El Internet ha facilitado la difusión de estos juegos, permitiendo que historias y reglas se compartan y adapten rápidamente en todo el mundo. Aunque muchos juegan por curiosidad o diversión, es importante recordar que estos juegos pueden tener un impacto psicológico significativo. La mezcla de sugestión, miedo y creencias personales puede crear experiencias muy reales para quienes participan. En una noche de brujas, 3 amigos, Luis, Marco y Gabriel, decidieron festejar en casa de uno de ellos. Un ambiente muy tranquilo, sin decoración acorde a la fecha, pero muy frío y una lluvia que azotaba toda la ciudad. Se pusieron a ver películas, mientras que Luis, el dueño de la casa, bajó con un libro que le robó a una tía. Le mostró a sus amigos lo que decía la portada, con un papel pegado. No abrir el libro, ni usar la tabla. Todos parecían muy escépticos y comenzaron a leer las pocas páginas que podían entender, porque estaba borroso y dañado. Sacaron la tabla Ouija y comenzaron a jugar siguiendo los pasos que estaban en una de las páginas. De pronto empezaron a hacer preguntas riendo entre sí, creyendo que era un juego tonto. Pero sin tener las manos sobre la tabla, se empezó a mover por sí sola, yendo letra por letra, exponiendo un mensaje
Esta es mi casa. Fuera de aquí. Al ver lo ocurrido, los 3 amigos se fueron sin cerrar el juego y dejaron un espíritu maligno rondando la casa y atormentando a Luis, a su familia y a sus mejores amigos, enfrentando sus peores miedos. Insano Podcast. Continuamos con Insano Podcast. Es momento de nombrar esos juegos populares por lo que llevan de fondo de satánicos, malditos, paranormales o macabros. El primero es de los más famosos. La Ouija. Un tablero con letras, números y palabras. Sí, no, adiós. Utilizado para comunicarse con espíritus. Los participantes colocan sus manos sobre una pequeña tabla que se mueve para deletrear mensajes. Origen: popularizado en el siglo XIX durante el auge del espiritismo. Procedimiento: colocar el tablero Ouija en una superficie plana y encender velas alrededor para crear una atmósfera adecuada. Todos los participantes deben colocar suavemente sus dedos sobre la tabla. Hacer una pregunta clara y directa, esperando que la tabla se mueva para responder. Finalizar siempre la sesión moviendo la tabla a adiós. Advertencias: se cree que puede invocar entidades malignas si no se usa correctamente. Bloody Mary. Un juego en el que los participantes dicen Bloody Mary varias veces frente a un espejo en una habitación oscura para invocar el espíritu de una mujer. Origen: leyenda urbana popular en América del Norte. Procedimiento: apagar las luces y encender una vela. Pararse frente a un espejo y decir Bloody Mary 3 veces. Esperar y observar el espejo en silencio. Advertencias: se han reportado apariciones y fenómenos extraños al jugar este juego. El juego de las 3 coronillas. Los jugadores invocan espíritus usando 3 coronas de flores. Se cree que las flores representan portales para los espíritus. Origen: tradición popular en varias culturas hispánicas. Procedimiento: preparar 3 coronas de flores frescas, colocar las coronas en un círculo y encender velas en el centro, sentarse alrededor del círculo y recitar una invocación específica, esperar respuestas o señales de los espíritus. Advertencia: puede atraer espíritus malignos si no se realiza con respeto. El juego del hombre del sombrero. Se juega dibujando un hombre con sombrero en un papel y realizando un ritual para invocar su presencia. Origen: relato moderno. Procedimiento: dibujar un hombre con sombrero en un papel, encender una vela y colocarla junto al dibujo. Repetir una invocación 3 veces. Esperar señales de la presencia del hombre del sombrero. Advertencia: se cree que el hombre del sombrero es una figura oscura y peligrosa, que puede causar daño físico y psicológico. El juego de la medianoche. Invocar al hombre de medianoche a través de un ritual específico que debe realizarse justo a medianoche. El objetivo es evitar ser atrapado por el hombre de medianoche hasta las 3:33 de la mañana. Origen: leyenda urbana. Procedimiento: escribir tu nombre en un trozo de papel con una gota de tu sangre. Colocar el papel frente a una puerta cerrada. Apagar todas las luces y encender una vela. Golpear la puerta 22 veces, abriéndola al último golpe justo a medianoche. Cerrar la puerta y moverse por la casa con la vela hasta las 3:33 am. Advertencias: se cree que el hombre de medianoche puede causar daño físico y psicológico a quienes no respetan las reglas del juego. El juego
similar a la Ouija, pero se invoca a un espíritu específico llamado Verónica para obtener respuestas a preguntas personales. Origen: España. Procedimiento: dibujar un tablero similar al de la Ouija, encender una vela y colocarlo en el centro del tablero, colocar las manos sobre un vaso invertido y preguntar: Verónica, Verónica, ¿estás aquí? Y esperar a que el vaso se mueva para responder. Advertencia: se dice que Verónica puede ser un espíritu muy perturbador que pueda manifestarse físicamente. El juego del libro rojo. Consiste en hacer preguntas a un libro rojo y recibir respuestas del espíritu que lo habita. Origen: leyenda urbana latinoamericana. Procedimiento: encontrar un libro con tapas rojas y colocarlo en una habitación oscura. Colocar las manos sobre el libro y hacer una pregunta en voz alta. Abrir el libro al azar y leer la primera frase de la página para obtener la respuesta. Advertencias: se cree que abrir el libro incorrectamente puede liberar espíritus malignos. El juego del espejo negro. Se juega a medianoche frente a un espejo negro, tratando de ver o invocar espíritus. Los jugadores deben realizar un ritual específico para abrir el portal. Origen: relato moderno. Procedimiento: encontrar un espejo negro y colocarlo en una habitación oscura. Encender una vela y colocarla frente al espejo. Mirar fijamente al espejo y recitar una invocación específica. Esperar visiones o manifestaciones en el espejo. Advertencias: se dice que el espejo negro puede convertirse en un portal para entidades malignas y provocar visiones aterradoras. El juego de la caja de Pandora. Este juego involucra construir una caja con elementos específicos y realizar un ritual para abrirla, esperando recibir respuestas del más allá. Origen: inspirado en el mito griego de Pandora, pero adaptado en tiempos modernos como un juego de invocación espiritual. Procedimiento: cada participante debe colocar su objeto personal dentro de la caja. Luego, se colocan los espejos o fragmentos de vidrio en el fondo de la caja. Los participantes deben escribir preguntas en unas hojas de papel usando un bolígrafo rojo. Luego, colocar una vela negra a la izquierda de la caja y una vela blanca a la derecha, para luego ser encendidas. Los participantes deben sentarse en círculo alrededor de la caja, tomarla con ambas manos y recitar una invocación en específico. Después de la invocación, abrir lentamente la caja y esperar a recibir respuestas. Advertencias: este juego puede ser extremadamente perturbador y peligroso, ya que se cree que puede abrir un portal al más allá. El juego del ascensor. Requiere entrar a un edificio con al menos 10 pisos y presionar una secuencia específica de botones en el ascensor para viajar a otra dimensión. Origen: leyenda urbana coreana. Procedimiento: ingresar al ascensor solo. Presionar los botones en el siguiente orden: 4, 2, 6, 2, 10, 5. En el quinto piso, una mujer puede entrar. No mirarla ni hablarle. Presionar el botón para el primer piso. Si el ascensor sube en lugar de bajar, se ha iniciado el viaje. Advertencias: los jugadores han reportado sentirse desorientados y experimentar fenómenos extraños. El juego de Charlie. Un juego de invocación de espíritus que se realiza utilizando 2 lápices y una hoja de papel. Se cree que el espíritu de un niño llamado Charlie responderá a preguntas moviendo los lápices. Origen: en todo Latinoamérica. Procedimiento: una hoja de papel, 2 lápices. Dibujar una cruz en la hoja de papel, dividiéndola en 4 cuadrantes. Escribir sí en 2 cuadrantes opuestos y no en los otros 2 cuadrantes.
Colocar un lápiz horizontalmente sobre la línea de la cruz. Colocar el otro lápiz equilibrado sobre el primero, formando una cruz. Los participantes deben sentarse alrededor del papel y concentrarse. Se cree que el movimiento del lápiz indica la respuesta de Charlie. Es importante siempre finalizar el juego. Charlie, Charlie, ¿podemos parar? Y esperar a que el lápiz se mueva así. Después de obtener la respuesta, agradecer a Charlie y desarmar la configuración de los lápices. Advertencia: se cree que el juego puede invocar entidades espirituales, y algunos participantes han reportado fenómenos extraños durante o después del juego. Insano Podcast. Explicados los juegos con sus dinámicas, es bueno tener claro puntos psicológicos y su perspectiva, y cómo puede tener impacto en la mente de las personas que lleguen o han jugado en una ocasión alguno de estos juegos. Hoy tenemos un tema muy interesante y algo inquietante: los juegos malditos. Así que para profundizar en este tema, nos responderá unas preguntas nuestro invitado, el bachiller en psicología Jorge Morales, quien nos ayudará a entender los efectos de estos juegos en la mente de las personas. Jorge, ¿qué efectos psicológicos pueden tener estos juegos en quienes los juegan? Bueno, primeramente saludar a todas las personas que están escuchando este podcast. Espero que se encuentren bien. Y bueno, volviendo a la pregunta sobre el impacto por decirlo así, en la salud mental que puede llegar a tener ese tipo de juegos. Bueno, a lo que he podido revisar en artículos científicos, básicamente tiene un efecto negativo sobre la salud mental, ya que pueden generar episodios de estrés, ansiedad, incluso también se han llegado a reportar casos de histeria colectiva, alucinaciones, incluso pérdida de contacto con la realidad. Esto en especial con personas que son muy creyenteras, porque al final es un tema en el que influye mucho la subjetividad de cada persona. ¿Cómo pueden estos juegos afectar de manera diferente a los adultos y a los jóvenes? Bueno, a nivel de impacto, diferencia en jóvenes y en adultos, pues básicamente dependerá mucho de la subjetividad y la madurez de las personas. Entonces, naturalmente las personas más jóvenes van a tener un mayor impacto sobre ese tipo de experiencias que un adulto. Aún así, tanto jóvenes como adultos sí deberían tener cuidado a la hora de acceder a estos juegos, en especial si son muy creyenteros, por decirlo así. ¿Qué impacto a largo plazo podrían tener estos juegos en la salud mental de una persona? Bueno, esta pregunta sobre el impacto a largo plazo está muy relacionada a la anterior. ¿Por qué? Porque básicamente un niño, por ejemplo, que tenga una experiencia paranormal de este tipo, o al menos que él crea que es paranormal, que sí le pasó, puede perfectamente pasar varios años afectado por la misma, ¿verdad? Entonces puede tener pesadillas, miedo a la oscuridad, etcétera, a largo plazo, ¿verdad? Cosa que en adultos cuesta mucho que pase. Sí puede pasar, pero no es tan común, es como más llevadero, ¿verdad? Sobre todo si es una persona que está acostumbrada a ese tipo de situaciones. ¿Qué papel juega la sugestión y el poder de la mente en los efectos de estos juegos? Bueno, con respecto al tema de la subjetividad, naturalmente estará muy implicada en la experiencia, por decirlo así, ¿verdad? Sí he visto como un par de estudios, artículos en los que estoy revisando, donde básicamente a nivel cerebral y a nivel inconsciente, muchas veces, por ejemplo, en el caso de la Ouija, son las mismas personas que sin darse cuenta mueven
y mueven la piecita esta para marcar las letras, ¿verdad? Entonces, la mente juega mucho en esto. Con tal de tener esa experiencia, nuestra mente, por decirlo así, nos juega esa mala pasada, haciéndonos creer que efectivamente tuvimos una experiencia paranormal, cuando en realidad fue la misma mente de manera inconsciente que influyó sobre los resultados en el juego, por decirlo así. ¿Qué recomendaciones daría a los jóvenes que sienten curiosidad por estos juegos? Con respecto a los jóvenes que tienen curiosidad por este tipo de juegos, pues yo creo que, tendrán que ser muy conscientes de qué tan miedosos son, por decirlo así, o qué tan creyentes son. Y este tipo de juegos puede despertar emociones muy intensas, ya como se dijo anteriormente. Entonces, como probablemente no se conozcan muy bien a nivel cómo son como personas, si tienen estrés, ansiedad, etc., lo mejor es que lo eviten, ¿verdad? Sobre todo si son súper creyentes en ese tipo de temas. ¿Qué recomendaciones daría a los padres y a los jóvenes sobre estos juegos? En cuanto a recomendaciones a los padres, así de una manera muy general, lo que puedo decir básicamente es que supervisen lo que hacen sus hijos, ¿verdad? No solamente en este tipo de temas, sino a nivel general, ¿verdad? Volviendo al tema, lo mejor es que si saben que sus hijos tienden a ser como muy miedosos o muy creyenteros en ese tipo de temas paranormales y han presentado como cuadros de ansiedad o estrés, lo mejor es que hagan esfuerzos para evitar que sus hijos e hijas accedan a este tipo de actividades, ¿verdad? Que si bien son muy curiosas fuera de esta población, pueden llegar a tener consecuencias, como ya se habló anteriormente, tanto a mediano plazo y a largo plazo, en algunos casos muy extremos, ¿verdad? Entonces sería eso de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias por el tiempo brindado y por aclarar estos puntos hacia el oyente. Era una noche fría y oscura cuando Elena recibió una caja misteriosa. Desesperada por un cambio en su vida, decidió abrirla. Dentro, encontró una hoja de instrucciones para un juego misterioso. Las instrucciones eran claras y prometían concederle cualquier deseo si lograba terminar el juego. Elena estaba en una situación desesperada. Acababa de perder su trabajo, su pareja le había dejado y su vida parecía desmoronarse. Mientras leía las instrucciones, una esperanza se encendió en su corazón. Para jugar necesitarás una hoja de papel, una vela, un fósforo, un clavo y una gota de tu propia sangre. Escribe tu nombre completo en la hoja de papel con la gota de sangre y deja el papel frente a una puerta cerrada. Apaga todas las luces y enciende la vela. A las 11:59 de la noche, golpea la puerta 22 veces. Al último golpe, abre la puerta y apaga la vela. Luego, cierra la puerta y enciende la vela nuevamente.
Elena se preparó cuidadosamente. Su deseo era claro. Quería recuperar todo lo que había perdido. A las 11:59 de la noche comenzó el ritual. Cada vez que la vela parpadeaba, su corazón latía más rápido. Pasaron los minutos y la tensión aumentaba. A las 2:30 de la madrugada, escuchó un susurro escalofriante detrás de ella. La presencia del hombre de medianoche llenó la casa de sombras y susurros, mientras Elena evitaba ser atrapada hasta las 3:33 de la madrugada, siendo la vela la única protección que llevaba con ella. Al final, a las 3:33 de la madrugada, logró terminar el juego. Pidió recuperar todo lo perdido, pero el deseo fue concedido con una advertencia ominosa del hombre de medianoche. Tu deseo ha sido concedido, pero recuerda, cada deseo tiene su precio. Todo parecía normal al principio, hasta que Elena empezó a sentir una presencia oscura acechándola en las sombras, recordándole el precio que pagó con su alma. Desde entonces, cada noche a las 3:33 de la madrugada, el hombre de medianoche reclama su presa, recordándole a Elena que algunos deseos pueden tener consecuencias más terroríficas de lo que uno puede imaginar. Insano Podcast. ¿Estás dormida? Película El Exorcista, 1973. Puntuación 8,1 puntos de 10. Una joven es poseída por un ente maligno después de jugar con una tabla de Ouija, y su madre busca ayuda de 2 sacerdotes para salvarla. ¿Cómo terminamos aquí? Parece que es la 402. Del director de Epitafio. ¿Se nos permite entrar a este lugar? Uno de los 7 lugares más terroríficos del planeta. Llevaremos una GoPro cada 2 personas. Película Gomjiang, Asilo Embrujado, 2018. Puntuación 6,4 de 10. Un equipo de un programa de internet viaja a un asilo abandonado para realizar una transmisión en vivo, donde enfrentan eventos sobrenaturales perturbadores. Creo que va a ser muy interesante grabar lo que ocurre, o si no hay suerte, lo que no ocurre. Ventanas cerradas, puertas cerradas, alarma puesta. Película Actividad Paranormal 2007. Puntuación 6,3 de 10. Una joven pareja experimenta fenómenos inexplicables en su hogar, documentándolos en video. La tabla Ouija juega un papel clave en su historia. Policía, dígame. ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! Necesito que te tranquilices y me describas lo que estás viendo. ¡Está aquí! Película Verónica. Puntuación 6,2 de 10. Durante un eclipse solar, un adolescente y sus amigos intentan hacer una sesión de Ouija, lo que desata la posesión de Verónica. Mary, te invitamos a entrar en nuestro círculo. Si eres tú, apaga las velas. Dios santo. Película Ouija, Origen del Mal, 2016. Puntuación 6,1 de 10. En 1967,
una viuda y sus hijas introducen una tabla Ouija en su negocio de falsos mediums, sin saber que invitan a un espíritu maligno a su hogar. Son leyendas que todos hemos oído. Unos tíos conducen por ahí con los faros apagados y cuando alguien les hace ráfagas con las largas para avisarles, le matan. Esto es lo que llamamos una leyenda urbana. Historias que a todos nos han contado. Un tío y una tía aparcan el coche en un bosque. Él se baja del coche y ella empieza... Película Urban Legend, 1998, puntuación 5,6 de 10. Un asesino en serie se inspira en leyendas urbanas para cometer sus crímenes. Una de las historias más conocidas en la película es la de Bloody Mary. We come to the place where we joke about the idea of the devil. But that is Satan's lie to distract us from the reality of who he is. Película El Caramelo del Diablo, puntuación 6,4 de 10. Un artista y su familia se mudan a una casa donde el anterior dueño estaba obsesionado con rituales satánicos, enfrentándose a fuerzas oscuras y perturbadoras. Carter, ¿Verdad? ¿qué intenciones tienes con nuestra querida Olivia? Necesitaba engañar a alguien con amigos para que me siguieran hasta aquí. Olivia me parecía un objetivo fácil. Os he traído porque no me importa que mueran unos desconocidos si así sobrevivo yo. Película Verdad o Reto, 2018. Puntuación 5,2 de 10. Un juego inofensivo de verdad o reto se convierte en mortal cuando alguien o algo comienza a castigar a aquellos que dicen una mentira o no completan el reto. He's coming. Mary, get back in the circle quick! I don't want to play this game anymore! Película El Juego de Medianoche, 2013, puntuación 4,8 de 10. Un grupo de adolescentes juega a un antiguo juego pagano, lo que despierta su peor pesadilla. A medida que avanza la noche, el juego se convierte en una lucha por la supervivencia. Come on, man. Charlie. Oh my God. Película Charlie, 2016. Puntuación 3,8 de 10. Un grupo de amigos decide jugar el infame juego Charlie y desatan una serie de eventos terroríficos y paranormales. Mientras intentan escapar del espíritu que han invocado, descubren oscuros secretos que los llevan al borde de la locura. Satanas Lucifer Justine, et Satanas quaele soffitot, Lucifer illumine. Enemies of earth, be here with me, and now we travel from flame to flame. Película Satanic, 2016. Puntuación 3,7 de 10. 4 amigos se desvían a Los Ángeles para visitar sitios ocultos y terminan enredados en un juego mortal con consecuencias sobrenaturales. Insano Podcast. Informado a usted sobre este top de películas gracias a Carla Mora, a continuación vamos con la agenda cultural para el mes de agosto de 2024. Actividades, estrenos de películas o eventos que puedan ser de su interés. En cartelera estará Un lugar en silencio. Día 1. Ambientada en Nueva York, en el primer día de la invasión alienígena, una mujer debe abrirse camino a través de una ciudad dominada por el miedo, con la ayuda de un grupo desigual de supervivientes. Además de la película Presencias Siniestras, cuenta la historia de una directora de cine que se obsesiona con una película de terror que se rumora fue hecha por un fantasma. Durante su búsqueda, se encuentra con el verdadero director de esa película, lo que la lleva a casos extraños y horribles. Y próximamente estará llegando a los cines Posesión en la montaña. 5 miembros de un club de ciclismo de montaña visitan una vieja cabaña abandonada. Después de algunos momentos de libertad montando en bici por la montaña, los miembros del club experimentan extraños incidentes. Además,
En el Centro de Convenciones de Costa Rica, este 24 y 25 de agosto, desde las 9 de la mañana, se estará llevando el Connector Day, siendo la convención de videojuegos y entretenimiento más importante de Centroamérica, con más de 13 ediciones en Costa Rica, 3 en Panamá, 2 en Guatemala y 1 en Honduras. Insano Podcast. Llegando a este punto final del episodio, le doy las gracias a Héctor Gómez, Carla Mora y Valerie Bryce por la participación. Información sacada de Internet Movie Database, Film Affinity, Cinépolis, elconfidencial.com, Wikipedia, History.com y Smithsonian Magazine. Gracias por acompañarme hoy. Toda la información y demás episodios en el blog insanopodcastcr.blogspot.com. Un horror que siga siendo parte episodio tras episodio. Que tenga buenos días, buenas tardes y buenas noches.